Muy buenas tardes. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT, les da la más cordial bienvenida al webinar Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Avance y Aplicaciones en nuestra Sociedad. Saludamos muy cordialmente a nuestros panelistas, los doctores Carlos González, Edwin Collado, Saúl Ardínez y como moderador científico el doctor José Laguardia. La CENACYT y la Dirección de Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas organizan esta serie de webinars denominados Conexión Ciencia con Ex-Becarios, con el propósito de dar a conocer las investigaciones y trabajos que realizan los ex-becarios del programa de becas IFARU CENACYT y cómo sus estudios impactan de manera positiva el avance de la ciencia en nuestro país. Durante este webinar podremos escuchar de primera mano el avance y aplicaciones en nuestra sociedad de las tecnologías de información y las comunicaciones. Este webinar está siendo grabado y lo compartiremos en nuestro canal de YouTube llamado Imagina TV. Al final de las 3 exposiciones, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Las preguntas pueden irlas colocando en la sección del chat y marcándolas con la letra Q. Sin más preámbulo, damos paso al primer tema del día de hoy: gestión de flujos masivos de datos en arquitecturas del Internet of Things, presentado por el doctor Carlos González, quien posee un doctorado en informática de la Universidad de Reims, Francia, maestría en administración y seguridad de redes de la Universidad Reims de Francia, maestría en docencia superior de la Universidad Tecnológica Oteima, licenciatura en informática con énfasis en redes y telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica Oteima, especialista con más de 10 años de experiencia en redes y telecomunicaciones, dispositivos de Internet of Things y administración de servidores. Actualmente labora como investigadora en la Universidad Autónoma de Chiriquí, docente y asesor de tesis a nivel de maestría y doctorado en diversas universidades públicas y privadas en Panamá y en Francia. Autor de múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales indexadas en Scopus. Tiene comité de lectura en revistas tales como IEEE Access, IEEE Transactions on Industrial Informatics, International Journal of Communication Systems, entre otros. Miembro del Sistema Nacional de Investigaciones CENACYT desde el año 2018, ganador del premio al mejor desarrollo científico y tecnológico de la Cámara Junior Internacional, y actualmente trabaja en proyectos de investigación internacional con países como Francia, Canadá, México, España y Suiza. Con ustedes, el doctor González. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer compartir con ustedes este momento y compartir un poco del trabajo que estamos haciendo, ¿no? En una de las secciones que es Internet de las Cosas, Internet of Things, que es sumamente importante, ¿no? Este tipo de tecnología, cómo va evolucionando y cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas cotidianas. También agradecerle a CENACYT por esta oportunidad, ¿no? De presentar nuestros trabajos, y también a la Universidad Autónoma de Chiriquí, al cual laboro actualmente, soy colaborador, a la investigación de posgrado, y también al Sistema Nacional de Investigación, el cual financia algunos de nuestros proyectos o publicaciones que hacemos, y también al Laboratorio de Investigación de Francia, de la Universidad de Reims, con el cual mantenemos algunos proyectos activos. Bien, primero que nada voy a dar un pequeño panorama de lo que vamos a presentar. Primero que nada,
tenemos que ver la motivación que nos lleva a nosotros a hacer este tipo de trabajo relacionado con Internet de las Cosas, algunas fases de prueba que estamos realizando actualmente con estudiantes de maestría y doctorado, y también a manejar un poco de seguridad, que es lo que estamos trabajando actualmente, algunas publicaciones con respecto a la seguridad digamos, de tecnología en el futuro, las arquitecturas, el flujo de datos y demás, y también algunos trabajos que estamos trabajando tanto con convocatorias de Senacid que hemos ganado, y también con convocatorias que tenemos con la Unión Europea. Bien, la principal motivación de este trabajo de Internet of Things, o más que nada Internet de las Cosas, tiene que ver, dada la evolución que tiene, ¿no?, en el tiempo. Podemos ver en los inicios, cuando conectamos los primeros ordenadores, eran muy pocos. Y actualmente podemos estar por los 70, 100 billones de ordenadores conectados, dispositivos conectados, según predicciones de diversos productores de estos dispositivos, como Cisco, entre otros. El número de dispositivos conectados es muy alto y no tenemos arquitecturas para manejar este tipo de flujo de datos. También sistema de seguridad que va evolucionando con el tiempo y dificulta lo que es el manejo de las conectividades y también los enlaces que tiene cada uno de los dispositivos, protocolos de comunicación, entre otros. Otro punto importante es la escalabilidad. ¿Por qué la escalabilidad? Como podemos ver en nuestras oficinas, en nuestros hogares tenemos dispositivos conectados, pero no son tantos, ¿no? Cuando hablamos de Internet of Things, son muchos dispositivos conectados a la vez, muchas redes digamos, agrupados, y esto puede causar un caos a la hora que vamos a administrarlos y no podemos administrarlos correctamente. Además de eso, los problemas de seguridad que esto genera. Los problemas de seguridad son muy grandes y necesitaremos tener muchos personales, digamos, administrativos de redes, administrativos de sistemas que puedan administrar este tipo de dispositivos y cumplir un poco las tareas. Otro punto importante son los datos. Estos dispositivos generan muchos datos, digamos, de condiciones climáticas, condiciones ambientales, sensores de temperatura, entre otros. Es un campo bastante amplio que podemos utilizar otro tipo de dispositivos, y cada vez que estos dispositivos van generando datos, tenemos que tener almacenamientos robustos y también servidores que tengan la adaptabilidad para que puedan, digamos, llevar la información de manera constante y tener lo que son los sistemas de almacenamiento que se puedan ir guardando de acuerdo a los datos que vamos recibiendo. Y por último, la parte de la integridad de la información. Como ustedes saben, los dispositivos Internet de las Cosas, la parte de seguridad es, digamos, uno de los puntos más débiles que ellos tienen. ¿Por qué razón? Porque esos tipos de dispositivos no tienen ningún tipo de cifrado de datos. Actualmente se están trabajando en algunas tecnologías o digamos, algunos principios o bases para que podamos tener un tipo de seguridad, pero esto todavía está en desarrollo, no está muy seguro. Entonces, además, ahora todo el mundo quiere conectar todo a Internet. Tenemos autos conectados, tenemos televisores conectados, tenemos celulares conectados, tenemos relojes conectados, pulseras, tenemos hasta cepillo de dientes conectados, o sea, todo va conectado, todo el mundo va a conectar todo a Internet, y estos dispositivos no tienen una seguridad completa. Tenemos las cámaras de las casas también conectadas a Internet y son muy vulnerables a cualquier tipo de ataque que se puedan recibir por parte de personas que tengan un poco más de conocimiento en tecnología y puedan vulnerar nuestros dispositivos. Ahora, nosotros nos hemos orientado a una temática, digamos, muy reciente, que inició a inicios del año 2010 y ha tomado fuerza en el año 2015, 2014, hasta ahora, que es lo que se llama las redes definidas por software. Estas redes definidas por software, más que nada, lo que hacen es centralizar la información en un ordenador o un servidor, y de tal manera que podamos tener una vista, digamos, más amplia de los dispositivos conectados y podamos administrar de manera más rápida y eficiente. Sin embargo, como tecnología todavía no ha sido aplicada en ningún entorno empresarial, ningún entorno doméstico, digamos, sino que más que nada ha sido implementada por los grandes tecnológicos, las grandes empresas tecnológicas como Google, entre otros, para su centro de datos. Entonces, tomamos esta iniciativa de este tipo de tecnología y aplicarla a Internet de las Cosas para hacer algunas simulaciones en cuanto a la integridad de los datos y lo que es la escalabilidad y también el flujo de datos, que es el tema que estamos trabajando actualmente. Sin embargo, si hacemos una comparación de las redes tradicionales, esta es una arquitectura de Cisco que vemos siempre en las certificaciones que preparamos, simplemente tenemos diversos dispositivos conectados, ¿no? Dispositivos conectados tanto de este-oeste o oeste-oeste o de sur a norte, y de esta manera tenemos muchos dispositivos conectados. Tenemos lo que son los parafuegos, firewalls, tenemos lo que son los conmutadores, switches, entre otros.
tenemos la nube. Sin embargo, cada uno de esos dispositivos tiene su propia política y reglas de seguridad o política de manejo de flujos. Y cuando nosotros vamos a administrar este tipo de dispositivos es complicado. ¿Por qué? Porque tenemos router Huawei, tenemos router Cisco, tenemos Linksys, entre otros. Entonces, eso va cambiando, ¿no? Los tipos de protocolo, el tipo de manejo y comandos que vamos a utilizar. Y esto complica mucho la tarea para un administrador de redes. Muy complicado. Además de esto, cada uno de estos dispositivos tiene su propio manejo, su propia inteligencia. No tenemos nada centralizado, sino que cada uno se maneja de forma individual. Con la red definida por software digamos, mucho más fácil, porque toda la administración o la parte de manejo de todos los dispositivos va centralizado en un servidor o una computadora, y de esta manera tenemos una visión global de todos los dispositivos y nosotros podemos administrarlo de una forma mucho más fácil. Ahora, como ustedes, bueno, por las que son más que nada de la parte de redes, siempre tenemos lo que son las reglas, las acciones, las estadísticas cuando manejamos los paquetes de datos. Cuando mandamos un paquete de datos, cuando mandamos un mensaje por correo electrónico o un mensaje de WhatsApp, siempre pasa este tipo de proceso, ¿no? Que tenemos reglas y acciones, ¿no? Enviar, recibir y el tipo de encabezado, ¿no? Si es IP, TCP, UDP y demás. Sin embargo, acá, para este tipo de tecnología, existe un sinnúmero de protocolos. Nosotros hemos trabajado con OpenFlow, que es un protocolo, digamos, open source o de código abierto, que nos permite hacer más que nada como match o relaciones de cada uno de los campos en el cual vamos a mandar los paquetes de datos, y se hace de manera centralizada. Y podemos utilizar también, existen muchos switches en el mercado que podemos utilizar, lo que puede estar entre $2,000 a $3,000 más o menos cada switch para entornos empresariales. Sin embargo, actualmente para entornos de pruebas estamos utilizando más que nada los que son switches virtuales, que son OpenVSwitch, por ejemplo, y con algunos que son Pica 8, que son algunos de los switches, digamos, ya físicos que podemos utilizar para este tipo de implementaciones. Ahora, para manejar, digamos, este tipo de tecnología o este principio, ¿no? de acoplamiento o descentralización de las redes, existen muchos tipos de controladores. Un controlador es más que nada como, digamos, el software, el programa que controla todos los dispositivos y al mismo tiempo permite la comunicación entre los dispositivos y la computadora o el servidor, digamos, sea de una forma amigable y fácil a manejar. Existen muchos tipos de controladores actualmente en el mercado, sean gratis o de pago. Por supuesto que los mejores hay que pagarlos, no son gratis. Sin embargo, nosotros hemos orientado nuestro trabajo de investigación en dos principalmente, en ONOS y OpenDelight. Hemos hecho algunos trabajos con OpenDelight, hemos hecho publicaciones también en cuanto al rendimiento y manejo sobre este tipo de controladores. Sin embargo, como es una nueva tecnología, no hay mucha información. Entonces, cuando usted va a hacer algunas simulaciones, algunas pruebas, usted tiene que prácticamente empezar de cero y ver cómo se manejan este tipo de controladores, o si quiere hacer algún tipo digamos, de automatización. Prácticamente todo hay que hacerlo de cero. Hay que usar el lenguaje Script and Shell en Linux o si no Python para poder, digamos, automatizar las tareas, porque todo estaba, digamos, en desarrollo y una tecnología bastante verde, todavía no está muy implementada. Ahora, ¿cómo se nos ocurrió esta idea de utilizar SDN para IoT? ¿Por qué utilizamos SDN para IoT? Bueno, SDN para IoT, como decíamos, más que nada es por la visión global que tenemos de los dispositivos conectados a una red o a un entorno digamos, de comunicaciones, porque tenemos una visión global de todos los dispositivos. Sin embargo, para poder comprender un poquito más esto, nosotros hemos hecho un estudio de la arquitectura IoT o la arquitectura de Internet de las Cosas. Sin embargo, con este tipo de arquitectura, ¿qué hemos podido observar? Que actualmente no tenemos, digamos, una sola arquitectura como si tenemos en redes, que por ahora el modelo de capa OSI, que tenemos dos modelos de 7 o de 4 capas. Entonces, nosotros podemos ya tener una idea más o menos cómo funciona la arquitectura de redes, ¿no? La comunicación, cómo inicia desde que usted conecta el cable de su ordenador hasta que la información llega a un servidor o una capa de aplicación. En este caso, para entender las cosas, hay muchas, digamos, evaluaciones, se han hecho estudios, pero no existe un solo consorcio o una sola arquitectura definida para todo, porque cada dispositivo de IoT funciona de manera diferente. Por ejemplo, cómo funcionan para los autos, cómo funciona para las pulseras, cómo funcionan nuestros televisores. Todo eso son diferentes dispositivos, entonces hay que ver cómo podemos adaptar al SDN a cada una de esas tecnologías. Sin embargo, además de este tipo de tecnologías, se ha hecho muy presente para lo que es las aplicaciones militares.
Actualmente, el laboratorio en el cual estoy asociado a la Universidad de Rennes, Francia, ellos están trabajando mucho en lo que es la parte de las aplicaciones militares. ¿Por qué razón? Porque ellos están viendo que es muy necesario, digamos, analizar el campo, donde es el campo de batalla, cómo utilizar los drones, cómo cifrar los datos. Todo eso digamos, es un campo muy amplio y que tiene mucho estudio y también mucho futuro, lo que es la parte militar y también lo que es la parte de la industria, ¿no? La etapa industria 4.0, 5.0, eso va evolucionando muy rápido. Y también lo que es la parte de las centrales inteligentes o la línea telefónica inteligente. Aquí en Panamá por ahora solamente tenemos un conector donde nos miden el consumo eléctrico y nos van midiendo, ¿no?, cuál es el promedio de nuestro consumo mensual. Actualmente en otros países desarrollados eso ya no es así. Ellos tienen pequeñas microtarjetitas en el cual cada uno de los clientes puede observar cuál es su consumo en tiempo real, puede ver todo lo que es las fluctuaciones que tiene energía y todo lo demás. Es decir, que tenemos todo conectado a Internet y es mucho más fácil, porque acá todavía tenemos que esperar que llegue la persona con la factura y te la coloca en la puerta, ¿no? Eso lleva su tiempo. Otro punto importante es ¿por qué utilizar el SDN para IoT? Con las explicaciones que le di anteriormente del SDN y la arquitectura IoT, cómo funciona más o menos la estructura, ¿no?, de cada uno de ellos, tenemos 4 aportes. Primero que nada, el primer aporte es la visibilidad, ¿no? Podemos observar cada uno de los dispositivos conectados a la red y podemos administrarlo de manera autónoma. También tenemos lo que es la adaptabilidad. La adaptabilidad es que más que nada nosotros podemos adaptar nuevas herramientas, nuevos servicios que existen a nuestros recursos que vamos a implementar. Y la abstracción, que es la reducción de costos. ¿Por qué razón? En algunos casos, las empresas compran una inmensa cantidad de conmutadores, switch, de enrutadores, y eso es un costo bien elevado. Ya cuando tengamos la tecnología de SDN, nosotros simplemente abarataríamos todos esos costos porque a comprar un solo conmutador que nos permite la conexión de todos los equipos y desde de una computadora o un servidor o desde el cloud, nosotros podemos, de la nube, podemos administrar estos recursos de manera centralizada y mucho más fácil. Y también la programabilidad. ¿Por qué la programabilidad? Porque este tipo de controladores podemos usarlo en Windows, pero no soy muy amigable con las herramientas de Windows, sino que todas las simulaciones las hacemos en Linux. Y con Linux nosotros tenemos, digamos, que el límite es nuestra imaginación, ese es nuestro horizonte, ya que en Linux nosotros podemos programar, automatizar tareas, automatizar herramientas, instalar herramientas, podemos hacer todo lo que queramos con este tipo de tecnología y no tenemos ningún tipo de límite, que cuando compramos un equipo estamos limitados a los protocolos que ellos nos dan y también a las herramientas que ellos nos proporcionan. Es decir, que si hoy tenemos una vulnerabilidad en nuestro sistema operativo o el software de nuestros equipos, tenemos que esperar que Cisco u otro, Huawei, cualquiera de los otros demás, nos liberen ese software para poder colocar el parche en nuestras herramientas. Acá no, acá nosotros mismos podemos adaptarnos rápidamente y bloquear esas vulnerabilidades que tenemos o actualizarlos por nuestra propia cuenta. No dependemos de una empresa o un tercero para poder adaptar estas herramientas. Ahora, en la fase de pruebas, ya hemos hecho muchísimas pruebas para lo que es volúmenes de datos, para la integridad de la información, y actualmente estamos trabajando en 2 temas muy importantes, que es una parte lo que es el cifrado de datos y la otra también lo que es la parte de las comunicaciones, cómo se hacen las comunicaciones intracluster, es decir, tener diferentes ordenadores en diferentes partes, digamos, de zonas geográficas. Puede ser, digamos, uno en Chiriquí, otro en Panamá, o uno en Chiriquí, otro en Nueva York, por ejemplo, y tratar de replicar las mismas conexiones, ¿no?, de lo que estamos haciendo, de tal manera que si alguno de los servidores tenga algún problema, el otro pueda tomar la conexión y tomar la administración de los dispositivos. En la fase de pruebas, hemos trabajado actualmente, lastimosamente en Panamá todavía no tenemos un centro de simulación especializado. Hemos aplicado a convocatorias Senacid para ver si podemos hacer una simulación un poco más avanzado, ¿no?, para tenerlo acá en Panamá. Por suerte tenemos acceso a un centro de datos en la universidad donde estudié en Francia, y desde acá, desde mi residencia o desde la UNACHI, yo hago mis simulaciones directamente a través de un VPN. Tenemos actualmente conexión a 10 servidores, utilizamos CentOS y Ubuntu para lo que es la parte de experimentaciones, y hemos experimentado, creo que aproximadamente con 1000 dispositivos conectados, hemos llegado hasta, creo que 1800 dispositivos IoT al máximo,
Actualmente estamos tratando de ver si podemos ir un poco más allá para ver hasta cuánto soporta el sistema de virtualización que tenemos y, por supuesto, publicar este tipo de investigaciones que hacemos con este tipo de tecnologías. Ahora, esta imagen que ustedes observan aquí fue una que hicimos en el 2018, inicio de 2019 con OpenDaylight. Ya OpenDaylight no lo estamos utilizando como controlador porque da muchos problemas digamos, de escalabilidad y también no es muy estable. Hemos migrado a lo que es ONO, migramos ese tipo digamos, de experimentaciones y nos va bastante bien, es bastante estable, es muy bueno para hacer el tipo de pruebas. Y actualmente hemos trabajado también lo que son las reglas de flujo, ¿no? Las reglas de seguridad, cómo podemos monitorear los ordenadores que se conectan y ver, digamos, la identidad de cada uno de ellos para poder autorizarlo a la conexión. Y todo aquel que no esté autorizado automáticamente, el servidor, como tenemos automatizadas las reglas de flujos, lo elimina de la red en la cual estamos trabajando. Ahora, en cuanto al tráfico seguro, tenemos muchas aplicaciones en las cuales podemos utilizar. Es más, podemos implementar aplicaciones que ya existen, claro, de código abierto, traerlas, importarlas a nuestro sistema y ponerlas a trabajar con los datos que tenemos. Sin embargo, con el protocolo que más hemos trabajado, por supuesto de código abierto para lo que es las redes definidas por software, es lo que llamamos OpenFlow. Es un protocolo de código abierto, el cual permite trabajar a gran escala, nos permite hacer muchas reglas de flujo también, nos permite automatizarlo también con programación en Python, nos permite crear muchas reglas y podemos, digamos, automatizar las tareas de administración de cada uno de los dispositivos conectados y también lo que es el análisis de hasta la capa de aplicación. Y muchas veces, cuando nosotros conectamos dispositivos en la casa, tenemos tenemos muchos dispositivos conectados en casa. Nosotros, al conectarlos, desconocemos prácticamente cuáles son las reglas de seguridad, sino que prácticamente los dispositivos están conectados así y cualquier persona le envía un correo a usted y puede infectar sus dispositivos. Eso es un problema muy grave de seguridad. Sin embargo, acá, con este tipo de tecnología, nosotros podemos decir qué puerto abrir, qué dispositivo conectar, cómo podemos autorizar la información, la integridad de los datos. Es una maravilla trabajar con este tipo de tecnología. Esperamos pues que esté libre pronto en el mercado porque apenas es una tecnología que está en prueba. Ahora, tampoco digamos que sería la tecnología más óptima. Tal vez mañana salga otro tipo de tecnología que sea mucho más viable que esta, porque lo que pasa digamos, con la tecnología es que eso evoluciona muy rápido. Podemos tener... 2 minutos, doctor. Sí, correcto. 2 minutos. Podemos tener hoy en día algún tipo de tecnología y mañana eso puede cambiar. Este es un ejemplo de las implementaciones que hemos trabajado, más o menos para que tengan una idea con los recursos que trabajamos. Cada uno de los servidores tiene 16 GB de RAM. Trabajamos con 10 servidores. Tenemos almacenamiento bastante alto también para lo que son los datos y también algunos tipos de ataques básicos que hemos utilizado. Por ahora no hemos hecho, digamos, ataques avanzados, todos bastante básicos, solamente como prueba. Esta es más o menos una imagen de las implementaciones en clúster que estamos haciendo actualmente, digamos, por zonas geográficas de cada uno de los sistemas que estamos implementando. En cuanto a las conclusiones, estamos trabajando en 3 líneas, ¿no? Uno, lo que es la escalabilidad, lo que es la clusterización también de los controladores de los servidores y también lo que es la evolución de las reglas de seguridad. En cuanto al desarrollo que estamos trabajando, queremos trabajar otro tipo de protocolo como el SLIPS. Actualmente ya lo están implementando algunas empresas de telecomunicaciones en Francia y queremos tratar de llevarlo también a lo que es la red definida por software. También estamos implementando IPv6, hicimos algunas simulaciones con IPv4, pero queremos llevar la IPv6 a gran escala porque hicimos solamente con IPv4. Y también, bueno, en cuanto a entender las cosas, estamos trabajando lo que es sistema de plataforma de monitoreo con un proyecto financiado por Senacid y también lo que son las telecomunicaciones con LoRaWAN. Bueno, aquí algunas publicaciones que hemos hecho recientemente con respecto a lo que es Internet de las Cosas. Estamos trabajando en otras áreas también, pero solamente estas son las que son relacionadas con Internet de las Cosas. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El tema de la segunda presentación es implementación de un sistema de monitoreo basado en Internet of Things para estudiar el comportamiento ambiental en invernaderos.
presentado por el doctor Edwin Collado, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Obtuvo su maestría y doctorado en ingeniería eléctrica de la Universidad Texas A&M, donde desarrolló su tesis en optimización aplicada para sistemas inteligentes en la recarga de vehículos eléctricos. Actualmente, el doctor Collado labora como investigador y docente en la Universidad Tecnológica de Panamá, donde desarrolla diversos proyectos con su grupo de investigación en ingeniería de telecomunicación y sistemas inteligentes aplicados a la sociedad. Específicamente, sus áreas de interés son redes de telecomunicaciones, Internet of Things, redes de sensores, redes de telefonía celular, entre otros. Modelado de sistemas y optimización, sistemas de automatización y control, sistemas embebidos, probabilidad y procesos aleatorios. Su labor como investigador le ha llevado a formar parte de distinguidos grupos de ciencia e ingeniería en Panamá, como lo son el Sistema Nacional de Investigadores de la CENACID, Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia y EEE COSMOC Panamá. Además, ha recibido numerosas distinciones, entre las cuales podemos destacar premio como investigador con mayor número de publicaciones en revistas indexadas 2017 y el premio a la solución más innovadora para el sector agroindustrial en 2017. Con ustedes, el doctor Collado. Adelante, doctor. Puede encender su micrófono, doctor. Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a CENACID por brindarnos este espacio para poder presentar los resultados de nuestras investigaciones. Como mencionó anteriormente, el día de hoy voy a hablarles sobre nuestro proyecto de investigación titulado Implementación de un sistema de monitoreo basado en Internet de las Cosas para estudiar el comportamiento ambiental en invernaderos. Este proyecto fue desarrollado gracias al financiamiento de CENACID, en el cual colaboramos la Universidad Tecnológica y la empresa Agroindustria Santa Mónica. El día de hoy les hablaré un poco sobre los antecedentes o la problemática que nos llevó a desarrollar esta investigación. Les hablaré sobre la agricultura inteligente y les explicaré el proyecto que desarrollamos en nuestro trabajo y les presentaré los resultados y conclusiones de esto. Como todos sabemos, el cambio climático ha afectado distintos sectores económicos a nivel mundial, siendo el sector agropecuario uno de los principales afectados. Por ejemplo, en la agricultura, sus actividades han sido grandemente afectadas por el calentamiento global, ya que las variables climáticas son aquellas que afectan directamente al crecimiento de los cultivos, cambiando y afectando la producción de los alimentos. En las últimas décadas, en Panamá hemos visto cómo el cambio climático ha afectado a este sector, ya que ha habido gran cantidad de sequías, lluvias intensas y continuas, fuertes inundaciones, cambios climáticos bruscos y plagas, sobre todo en el área del arco seco del país. Estos fenómenos sin duda pueden afectar la seguridad alimentaria de Panamá, perjudicando así el acceso a los alimentos, la estabilidad de la producción y la nutrición de los cultivos. Por ello, el gobierno de Panamá, en conjunto con entidades internacionales, ha presentado el estado del arte en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria en Panamá. La idea de esta iniciativa es promover la investigación y proyectos que se orienten a crear soluciones para adaptar el sector agropecuario al cambio climático.
Además, también se presentó la primera comunicación nacional sobre cambio climático ante la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estas y otras iniciativas han sido desarrolladas tomando en cuenta los 17 objetivos sostenibles propuestos por la ONU para brindar un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. A raíz de esto, las Naciones Unidas han señalado la importancia de las telecomunicaciones, específicamente de las tecnologías de la información y comunicación, para poder responder a los desafíos del desarrollo sostenible. El uso de estas tecnologías puede sin duda ayudar al sector agrícola a evitar las pérdidas en sus cultivos debido a la inestable situación del cambio climático. La incorporación de este tipo de tecnología de información y comunicación en los distintos sectores, tomando en cuenta el desarrollo sostenible, es lo que ha llevado al término que conocemos hoy en día como ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes no son más que esa evolución de los distintos sectores incorporando tecnologías para mejorar así la calidad de vida de los ciudadanos y del medio ambiente. Por ejemplo, una ciudad inteligente, como ven en pantalla, puede estar conformada por un sistema de transporte inteligente, un sistema eléctrico inteligente, agricultura inteligente, que es el sector donde nos enfocamos nosotros, un sistema de salud inteligente y así sucesivamente. La agricultura inteligente, como podrán imaginarse, entonces es la incorporación o integración de soluciones tecnológicas en el sector agrícola para así mejorar lo que es la sostenibilidad y productividad de los cultivos. En algunos ejemplos de este tipo de herramientas que podemos encontrar en la agricultura inteligente está el monitoreo y control ambiental, hardware y software especializado, telemática y referencia posicional, sistema de comunicación en donde se incluye Internet de las Cosas, redes 5G, 6G, que es lo que se habla últimamente, sistema de análisis de información. Entonces, en resumen, una agricultura inteligente o una granja inteligente, que es otro término utilizado, es aquella en la cual podemos utilizar herramientas tecnológicas en las distintas actividades, como por ejemplo en los sistemas de riego, producción de alimentos, producción de energía para la granja, producción de animales y en nuestro caso, en nuestro proyecto, monitoreo de variables climáticas y producción en ambiente controlado. Entonces, nuestro proyecto, como mencioné al inicio, buscaba desarrollar una herramienta que fuera fácil de utilizar y eficiente para que el productor pudiera conocer en tiempo real el comportamiento de las variables que afectan la producción de sus alimentos y así también poder garantizar las condiciones óptimas para mejorar la producción. En conjunto con la empresa Santa Mónica, decidimos incluir en nuestro proyecto las variables agroclimáticas de temperatura y humedad relativa, humedad de suelo, características de viento que incluyen velocidad y dirección, precipitación, radiación solar dentro del invernadero y electroconductividad y pH en el riego, en el agua. El modelo conceptual del sistema es como ven en pantalla, que está conformado por un número de estaciones de monitoreo colocadas dentro del invernadero. Esas estaciones contenían una serie de sensores que podían medir los niveles de las variables agroclimáticas mencionadas anteriormente.
toda esta información generada por cada estación es enviada a través de una red de comunicación conectada a Internet que hace llegar la información tanto a los servidores donde almacenamos la información, como a una plataforma de visualización en la cual se puede conectar cualquier usuario que tenga un dispositivo móvil con acceso a Internet. Además de poder ver los niveles de las variables en tiempo real, esta plataforma nos permitía extraer la información en distintos formatos para cualquier tipo de software especial que quisiéramos utilizar. También, en conjunto con la empresa Santa Mónica y los ingenieros que ahí laboran, se decidió colocar 6 estaciones dentro del invernadero, el cual tenía una dimensión de 50 metros de ancho, 100 metros de profundidad y como 8 o 10 metros de altura. Estas 6 estaciones fueron distribuidas uniformemente, de manera que podíamos tener como una idea clara del comportamiento que ocurría dentro del invernadero para todas las variables. Algo que se me olvidó mencionar anteriormente. Como pueden ver, los puntos rojos eran las estaciones que le llamamos estaciones internas porque medían las variables dentro del invernadero. Después teníamos una estación externa, que es la morada, que medía las variables que estaban en el exterior del invernadero, que eran viento y lluvia. Y una tercera estación era la estación portátil, que esa la utilizábamos para medir los niveles de electroconductividad y pH en distintos puntos dentro del invernadero. Ahora, a continuación, les voy a explicar cada una con más detalle. La primera estación o el primer tipo de estación es la estación de monitoreo interna, que consta de sensores de temperatura, S1, sensores de humedad relativa y sensores de humedad de suelo. Todos estos sensores estaban conectados a un módulo central donde había un microcontrolador que era el que se encargaba de tomar mediciones periódicamente, almacenarla temporalmente en la memoria del microcontrolador y enviarla a través del módulo de comunicación por la red. Cabe mencionar que esta estación y las otras fueron desarrolladas completamente en nuestro laboratorio. Nosotros nos encargamos de desarrollar las placas, soldar todos los dispositivos electrónicos, desarrollar nuestras propias carcasas utilizando impresora 3D, lo cual al final, sin duda, redujo el costo del proyecto, ¿no? En pantalla pueden ver cómo se desarrolló el módulo central, donde está, digamos, el cerebro de la estación. En la imagen del medio están los distintos sensores y en la imagen al lado derecho está ya el sistema o la estación interna completa conectada. Esa es una de las 6 estaciones. Después, como les mencioné, tenemos una estación de monitoreo externa que se encarga de medir características de viento, que consta de 2 sensores para medir la velocidad y la dirección. Medíamos también la precipitación con otro sensor y la radiación ultravioleta. La radiación se midió o se agregó a esta estación externa, pero el sensor fue colocado en la parte interna del invernadero por petición de la empresa Santa Mónica. A ellos les interesa saber la cantidad de radiación que entra al invernadero. Igual que en el caso anterior, nosotros desarrollamos nuestras placas, hicimos todas las conexiones y nuestras carcasas en 3D para desarrollar la estación externa. La estación portátil, como les mencioné, se encarga de medir lo que es la electroconductividad y pH del sistema de riego.
ellos solicitaron que fuera una estación portátil, ya que esta es una tarea que requiere medirse en distintos puntos. Se medía desde el tanque donde se preparaba la solución para el riego hasta en el conducto intermedio entre el tanque y el invernadero, y dentro del invernadero en distintos puntos. Por ello, ellos nos solicitaron que fuera de modo portátil y que fuera fácil de manejar en distintos lugares. De igual manera, como les mencioné, nosotros desarrollamos completamente nuestras estaciones. Ahora les voy a mostrar los resultados de esta investigación, que incluye tanto la parte de implementación como la de la medición de los datos. En pantalla pueden ver lo que corresponde al proceso de instalación y validación de la estación de monitoreo interna. Para esta actividad, bueno, se colocaron las 6 estaciones, y las internas y las externas, y procedimos a validar cada uno de los sensores utilizando medidores comerciales. Y después de esta actividad pudimos corroborar que el sistema desarrollado por nuestro grupo medía efectivamente cada una de las variables. En las imágenes que ven en pantalla fue el proceso de instalación y validación, pero de las estaciones externas. Pueden ver la instalación del sensor de radiación, el módulo central que fue colocado dentro del invernadero para evitar cualquier daño del módulo, y los sensores de viento y lluvia que sí fueron colocados en la parte externa. Todo esto fue colocado siguiendo los parámetros o estándares solicitados por la empresa para poder que la información generada fuera útil para sus análisis en la producción de alimentos. Por último, tenemos la estación portátil, que como les mencioné, se podía mover en cualquier punto del invernadero, y en este momento, en esta imagen, se estaba midiendo los niveles de pH y electroconductividad de una muestra de agua que fue tomada entre el tanque y el invernadero para saber cuál era el nivel de estas variables que llegaban antes de ser utilizadas en el sistema de riego dentro del invernadero. Ahora voy a mostrarles los resultados correspondientes a las mediciones. Lo que ven en pantalla son los resultados de una de las estaciones internas, en la cual, como pueden ver, tenemos datos de temperatura, humedad relativa y humedad de suelo. Estos datos fueron tomados o extraídos de un mes de medición, si no me equivoco, de diciembre hasta enero, en el cual se obtuvieron una gran cantidad de datos y pudieron ser utilizados por parte de la empresa y nosotros para identificar patrones de comportamiento. Como pueden ver, la temperatura, se puede ver que a cada cierta hora ocurría un pico máximo, cada cierta hora ocurría un pico mínimo, que esto les permitía a ellos entender cómo se estaban comportando estas variables dentro del invernadero, y así en un futuro poder tomar medidas para corregir esos problemas, ya que si observan cuidadosamente, la temperatura está casi llegando a 50 grados centígrados dentro del invernadero. De igual forma, la humedad también como pueden ver, hay ciertos patrones que ellos están tomando en cuenta, tomaron en cuenta para ciertas correcciones. Con respecto a los resultados de la estación externa, podemos ver que para la variable de radiación también se puede ver un patrón interesante que puede ser utilizado para la empresa, pero con respecto a la velocidad de viento y precipitación, sí no existe un patrón definido.
Por lo tanto, no pueden ellos, como digamos, predecir cierto comportamiento, pero sí les funciona para saber valores máximos y mínimos que ocurrieron durante ese mes y que les puede ayudar a prepararse para esto. También ahí pueden ver una imagen donde se muestra la cantidad de veces que nuestro sensor detectó una dirección específica del viento, siendo la mayor proveniente del norte. Esta es una de las variables que ellos solicitaron que sí se midiera o que hiciéramos lo posible para medirla, porque la dirección del viento es muy importante para ellos para prevenir daños en la infraestructura o en el invernadero, o también para poder corregir otros problemas que lo ocasiona el viento, porque ya con esto ellos pueden tener una idea de en cierto mes cómo se comporta el viento, tanto en velocidad como en dirección. Por último, tenemos los resultados de la estación portátil que medían pH y electroconductividad. Más que nada, ellos deseaban medir estas dos variables para saber si la solución que ellos están preparando en el tanque se mantiene igual en todo el invernadero. Si recordarán, yo les mencioné que el invernadero tenía una dimensión de 50 metros de ancho y 100 metros de profundidad. Es un invernadero bastante grande, con un sistema de riego bastante grande, y a ellos sí les preocupa que se mantengan estas dos variables lo más ideal posible para evitar problemas de nutrientes o problemas de desarrollo en las plantas. Bueno, como conclusión, pudimos comprobar que este tipo de herramienta ofrece una ayuda al productor para monitorear de manera remota y en tiempo real las variables agroclimáticas que pueden afectar la producción de alimentos. Y esta herramienta no solo les ayuda a saber cómo se comportan las variables, sino que también les permite ahorrar tiempo, les permite mejorar su sistema de recopilación de datos, ya que anteriormente ellos medían algunas de estas variables, no todas las variables, algunas de ellas las medían manualmente y tenían que guardarla en un cuaderno y del cuaderno pasaba a Excel, etc. Ahora con nuestro sistema, él automáticamente lee todo, envía todo a Internet y genera sus archivos Excel y todo. Así que le facilita mucho esta labor. Con este sistema, además de proporcionar una valiosa información en tiempo real para conocer la producción de los alimentos, podemos detectar patrones de comportamiento que a largo o mediano plazo nos van a ayudar a generar indicadores, que estos indicadores van a poder ser utilizados tanto por las empresas o los productores que se dedican a esta labor, como también por los investigadores en instituciones públicas o privadas que están relacionados con el tema de ya sea la producción de alimentos o la parte de tecnologías aplicadas al sector agro. Para finalizar, quiero agradecer a Senacid porque ellos nos brindaron el financiamiento o el apoyo para poder desarrollar este proyecto. También la doctora Jessica y mi persona, que fuimos los investigadores principales del proyecto, junto con un estudiante de tesis, los tres participamos en la convocatoria. Bueno, nosotros dos agradecemos al Sistema Nacional de Investigación, que también nos ha apoyado en todo este momento. Y por último, agradecer al Laboratorio de Tecnología de Instrumentación y Prototipado de la Facultad de Eléctrica de la UTP, quienes nos apoyaron en el diseño o la asesoría, mejor dicho, de la parte del desarrollo de las carcasas y de las placas, los circuitos, etcétera. Y a la empresa, y claro está, ¿no? A la empresa Agroindustria Santa Mónica, quien nos abrió las puertas desde un inicio
para el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Collado. Continuamos con nuestra tercera presentación. Tiene como tema Sistema de redes de las empresas de desechos tecnológicos en Panamá, por el doctor Saúl Ardínez, quien tiene un doctorado en estudios sociales de la ciencia y la tecnología por la Universidad de Salamanca en España. Es profesor titular de la Universidad de Panamá. Entre sus motivaciones está el de promover investigaciones centradas en la solución de los problemas de la sociedad desde el ángulo de la tecnología de la información y comunicación. Con ustedes, el doctor Saúl Ardínez. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Lo que vamos a presentar en la tarde de hoy es un proyecto que tiene su código de registro en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá y se titula Sistema de redes de las empresas de desechos tecnológicos. Hay que agregar que este proyecto está realizado por 4 docentes de la misma universidad y tenemos un colaborador por la Universidad de Salamanca. Como agenda, vamos a revisar el problema que motivó la investigación, su objetivo, la justificación, el cuestionario, restricción de la investigación y las preguntas que a bien puedan ustedes realizar. Según el proyecto de residuos electrónicos de América Latina, capítulo de Panamá, para el año 2017, llegó al mercado 54 millones de kilogramos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y se generó en ese mismo año como residuo 33 millones de kilogramos. También, siguiendo la onda del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos de 2017 a 2027, allí se establece que las provincias con más residuos son Panamá Centro, Panamá Oeste y Chiriquí, que de los 61 vertederos de 63 en su totalidad reciben este tipo de desechos tecnológicos. También, por otro lado, que el problema de los residuos tecnológicos vienen a ser el segundo problema en el país por debajo de la delincuencia e inseguridad. También nos revela que el 58% de la población no clasifica los residuos que pueden ser reciclados. Yo asumo que ese porcentaje puede ser mayor. Y también que esos residuos tecnológicos, el 74% de la población los vierte en relleno sanitario, mientras que el 26% de la población los quema estos desechos y o los arroja a las aguas. Entonces, nosotros nos planteamos las siguientes preguntas, dado al conocimiento que hay algunas empresas que se están dedicando tanto a la recuperación y al reciclaje de estos desechos tecnológicos. Como solución al problema que bien sabemos que tiene el país, el problema de la basura, de los desechos aquí en Panamá, es un problema generalizado. Sin embargo, creímos conveniente estudiar cuáles serían esas empresas que tienen esa dedicación, conocer su perfil, cómo es su sinergia, qué tan estrecha es su colaboración entre ellas y qué tanto realmente estas empresas logran sus metas en función de las instituciones públicas y demás organizaciones. Ello
nos condujo a elaborar el objetivo de la investigación, que será evaluar las relaciones que tienen estas empresas entre ellas mismas, con las empresas privadas, con las empresas que tienen otras actividades fuera de los desechos, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, y poniendo la atención a las universidades públicas y privadas aquí en Panamá. Por ello, nosotros justificamos que esta investigación permitirá conocer el perfil de estas empresas. También dará a conocer cómo estas empresas en los últimos años han tratado de resolver un problema que es a nivel del país. Y pocas han sido las investigaciones que se han hecho en esta temática de los desechos tecnológicos. Hay una que se realizó en Veraguas, en la que reveló que las personas, lógicamente, y como bien lo sabemos, ¿no? Muchas veces conocemos la cosa, pero no tenemos las evidencias. Esa investigación evidenció pues que la gente no hace la debida clasificación de los desechos y sobre todo de los tecnológicos. Y también, por otro lado, que daba a conocer que muchas de las personas dedicadas al estudio del ambiente, los trabajadores del ambiente, desconocían del tema. Entonces, nuestra investigación perfila dar mediciones tanto cuantitativas y cualitativas a nivel macro, meso y micro de las posibles redes que se generen a partir de esta investigación. Entonces, verdaderamente justificamos también que es una oportunidad que va a permitir la sensibilización de todos los actores, del ciudadano común como del político, ambientalistas, y también, por otro lado, que esa sensibilización pueda ser aprovechada de una forma sostenida que evite también la contaminación ambiental y la salud pública pueda mejorarse en cuanto a los efectos que pudieran traer como consecuencias. Por tanto, es bueno que se establezcan políticas y leyes que con buena voluntad se puedan ejecutar y que podamos verdaderamente dar frente a esta oportunidad. Nuestra investigación también, viéndolo a un nivel mayor, podemos decirlo así, se ajusta al objetivo 7 de la Agenda de 2030 sobre desarrollo sostenible, donde en ese objetivo se desea lograr la meta cero hambre, agua limpia, aire limpio, sostenibilidad, inclusión, educación con respecto a la contaminación ambiental. Por tanto, nosotros hemos evaluado un instrumento que pretendemos pasar por estas empresas que se dedican a recolectar y a reciclar estos desechos. Y tenemos varias secciones en estas encuestas donde pretendemos lograr conocer los datos generales de la empresa, cómo es los procesos de recolección y reciclaje, la información de las relaciones que tienen estas empresas entre ellas mismas, las instituciones públicas, con otras empresas de otros rubros y también con las universidades, como les había comentado anteriormente. Y también conocer cuáles han sido sus motivaciones, grado de satisfacción
y obstáculos en la colaboración y sobre todo con las instituciones públicas. Este cuestionario tiene 84 preguntas y está en fase de validación. Y nuestro cuello de botella en esta investigación es el hecho, la dificultad se tornó en cómo llegar a estas empresas y sobre todo en la época que estamos viviendo de pandemia desde el año pasado y hemos podido contactar 7 empresas. Estamos, como les decía, en la validación de este cuestionario y actualmente también hemos hecho conexión con el proyecto de residuos electrónicos de América Latina, capítulo de Panamá, donde hemos también hecho vinculación con colaboradores del Ministerio de Salud. Y entonces, esta es la fase en la cual nosotros nos encontramos. Quiero comentar ya para finalizar que la innovación es un proceso continuo y como hemos podido escuchar de los 2 compañeros anteriores, el usuario es el que exige de los recursos y es el que hace que la investigación básica de desarrollo aplicada puedan darse de una forma u otra. Pero sin embargo, muchas veces, y sobre todo en tecnología de la información y la comunicación, olvidamos valorar el riesgo que puede traer la consecuencia de esa innovación. Por tanto, el hecho que se produzca mucho hardware que puede servir en un momento determinado para muchas cosas y sabemos también la obsolescencia mínima que tiene el equipamiento, va a generar que haya más desechos tecnológicos y por tanto es interés pues de nuestro proyecto conocer más acerca de este tema. Y como creo que les dije anteriormente, el problema de la basura, de los desechos en Panamá, es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo y asimismo como tenemos el problema del agua que no llega a ciertos lugares, es un problema nacional que observemos respecto a los desechos tecnológicos. Por mi parte, muchas gracias y a la disposición de cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor Ardínez. Permítame un segundito. A continuación, entonces, tendremos a el moderador científico, el doctor José Laguardia, quien nos brindará sus conclusiones sobre los temas presentados. El doctor Laguardia hizo su tesis doctoral en matemática aplicada por la Universidad de Zaragoza, suficiencia investigadora por la Universidad de Zaragoza también. Es licenciado en matemáticas con especialidad en matemáticas aplicadas por la Universidad de Zaragoza, profesor a tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Panamá, coordinador del programa de maestría en ingeniería matemática, ha hecho 15 publicaciones con un índice H3 en el área de métodos sin malla y optimización mediante algoritmos metaheurísticos. Con ustedes, el doctor José Laguardia. Puede activar su micrófono, doctor. Sí. Gracias. Se me olvidaba siempre. Bueno, como decía, gracias por la invitación y por poder escuchar estas presentaciones. Y en el día de hoy hemos estado, sobre todo, hablando un poquito de ese concepto del Internet de las cosas. Un Internet de las cosas que a todos más o menos cuando nos dicen, pues nos vienen como esas casas inteligentes del futuro, donde todos los dispositivos se van a comunicar entre sí, van a hacernos la vida más fácil. Sin embargo, realmente, este Internet de las cosas, que significa tener todo tipo de objetos conectados a través de redes inalámbricas sin la intervención humana, se puede aplicar a otras técnicas. Por ejemplo, como hemos visto en el sector agroindustrial. Se espera que gracias a
a este Internet de las cosas y sobre todo al uso de inteligencia artificial y aprendizaje automatizado que se pueda realizar con los datos que se obtengan, se espera un aumento de la producción agrícola por lo menos de hasta un 70%. Es uno de los objetivos para el 2050. Y bueno, ¿cómo se espera tener esto? Pues básicamente mediante 3 capas. Una primera capa, que es la capa de perfección, que son toda esa parte de componentes de hardware y software formado por sensores, sistemas embebidos y diferentes elementos de monitoreo, como hemos podido estar escuchando hoy a través de la presentación del doctor Edwin Collado. Una segunda capa es la capa de red, la cual es la que nos permite la comunicación y transferencia de toda esta información que captan estos componentes. Es decir, todo lo que son los protocolos de comunicación y de redes de telecomunicaciones. Todo esto lo hemos estado viendo a través de la primera presentación por parte del doctor Carlos González. Quedaría una tercera capa, que es la de aplicación, que es esa parte del uso de sistemas expertos y algoritmos inteligentes para la toma de decisiones, que sean con esta información capaces de automatizar procesos y que, bueno, yo sé que las universidades, tanto públicas como los centros de investigación que tenemos en Panamá, podemos llevar a cabo sin ningún tipo de problema. Y no nos podemos dejar por un lado en todo este desarrollo que siempre es necesario implementar programas de sostenibilidad y políticas de manejo de desechos tecnológicos, que es lo que nos ha venido a recordar el doctor Saúl Ardínez en su última presentación. Y más o menos esos son los 3 temas que hemos estado tratando en la presentación de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Laguardia. Yo voy a leer algunas preguntas que están en el chat para cada uno de los expositores. El primero es para el doctor González. El doctor Laguardia puso en el chat: al introducir una nueva capa en las redes SDN, ¿se genera latencia frente a una red tradicional? Si me puede contestar, doctor González. Sí, correcto. Hay que ver 2 cosas. El SDN no funciona de la misma manera como funcionan las capas tradicionales. Por ejemplo, en las capas tradicionales de redes tenemos un modelo OSI, que son 7 o 4 capas. En el SDN no disponemos de ese tipo digamos, de una estructura donde nosotros podamos tener, digamos, tenemos la capa con los dispositivos conectados en otra parte de la red, la parte de la capa física, tenemos la parte de los protocolos y la parte arriba de las aplicaciones. De manera no, sino que el CDN ve como un todo la información. No tenemos seccionado por capa cada uno de los dispositivos, sino que todos los dispositivos los tenemos con una visión global desde el controlador y podemos administrarlo de forma automatizada. Ahora, si comprendí muy bien más o menos la pregunta, si es la idea de agregar una capa con respecto a las redes tradicionales, no pienso que sea necesario, porque el SDN es una tecnología muy diferente, su manejo, a cómo se utilizan las redes tradicionales actualmente. Esta vez es usted la que tiene el micrófono apagado. Perdón, sí. Es también para usted, doctor González. Dice, sí, en la actualidad, ¿cómo se comportan los routers que nos dan las compañías de cable frente a la capacidad para manejar muchos dispositivos conectados, realizando peticiones simultáneamente? Y comercialmente, ¿qué ventajas presentan otros routers? Bueno, no puedo hacerle propaganda a ninguna operadora porque no es posible, pero sí hemos visto que en algunos casos hay unos routers que son más, digamos, manejan mucho más los equipos que otros. En algunos casos he visto, por ejemplo, algunos que pueden manejar 10 dispositivos y en algunos casos cuando agregamos más de 10 dispositivos ya no funcionan correctamente. Y más cuando utilizamos flujo de datos como para videoconferencias, streaming o para ver YouTube o Netflix al mismo tiempo, ya la parte de los datos, el ancho de banda comienza a bajar completamente y no tenemos todo acceso. Ahora, si tenemos cámaras conectadas y otros dispositivos, ya es mucho más difícil, ¿no? Pero actualmente yo siento que en Panamá no tenemos una oferta o un enrutador que nos permita manejar grandes volúmenes de datos o conectar varios dispositivos al mismo tiempo, no lo tenemos. Ya tendríamos que pagar un poco más para nosotros adquirir
un equipo que permita manejar, digamos, varios dispositivos al mismo tiempo. Pero la mayoría que tenemos en residenciales manejan muy pocos dispositivos. No tenemos ese tipo de dispositivos para manejar muchos equipos al mismo tiempo. Actualmente no. Muchas gracias. Para el doctor Collado hay una pregunta. Dice Alexis Jiménez, ¿los sensores de qué tipo son? Bueno, cada variable tenía como una especificación con respecto al sensor. Hay una gran cantidad de sensores para cada una de estas variables, como se pueden imaginar, y dependiendo también del grado de exactitud que queramos en las mediciones, así mismo es el costo de estos sensores. Por ejemplo, nosotros tratamos de utilizar sensores de, digamos, una buena precisión, siempre tratando de poder cumplir con la parte de presupuesto del proyecto, claro está, ¿no? Pero no sé cómo explicarles de manera general el tipo de sensor, ya que, o sea, depende de cada variable. Tengo también para usted, doctor Collado, el doctor José Laguardia puso en el chat, los datos que se miden y se guardan en base de datos, ¿qué intervalo de tiempo tienen? ¿Se guarda un dato cada minuto, cada segundo? ¿Y el acceso es libre o se tienen que tener permisos? Ok, bueno. Inicialmente tratamos de medir la mayor cantidad de veces posible para poder descartar también la cantidad de datos que íbamos a manejar, porque entre más mediciones tomamos, más son los datos que tenemos que enviar en la red, más tenemos que almacenar, etc. Entonces empezamos midiendo cada 2 minutos. Observamos el comportamiento, después cambiamos a 5 y así fuimos ajustando en donde encontramos periodos distintos para cada variable. O sea, para tener mediciones significativas en cada variable. El acceso a este sistema por el momento es restringido en el grupo de investigación y la empresa. Porque todavía estamos, digamos, en la primera etapa, aún estamos ajustando ciertas cosas del sistema y también al estar una empresa privada involucrada en el proyecto, ahí hay ciertas cosas que hay que tener cuidado con respecto a la seguridad, por ejemplo, que se mencionó en la primera presentación. Así que actualmente lo estamos llevando solamente interno para una vez que ya el proyecto haya madurado lo suficiente, poder expandirlo a instituciones públicas, a otros productores. Por ejemplo, actualmente estoy en conversación para finalizar lo que es firma de convenios de colaboración con IDIAP para instalar el mismo sistema dentro de los invernaderos de IDIAP y ya poder colaborar de manera más abierta, ¿no? Que es lo que se desea, que esto sea una herramienta que pueda llegar a todo tipo de productor. Tiene el micrófono apagado. Perdón, se me olvida. Para usted, doctor Collado, ¿se ha considerado automatizar a partir de los datos mediante sistemas inteligentes el control de la temperatura y humedad dentro del invernadero? Sí, claro. Como mencioné, estamos en la etapa inicial, digamos, del proyecto macro que queremos realizar. Ahora mismo es la parte de monitoreo. Después queremos analizar estos datos para saber el comportamiento en distintos meses, distintas estaciones, por un buen periodo de tiempo, y así poder entender mejor cómo se comportan las variables y ya de ahí entonces poder proponer un sistema de control o automatizado
adecuado para cada tipo de variable. Y también hemos pensado en sistemas expertos que puedan diagnosticar o dar una solución, digamos, al productor en base a los datos que está aprendiendo el sistema. Magnífico, muchas gracias. Ahora para el doctor Ardínez, ¿la recolección de residuos se hace en los vertederos o se compra a particulares como los aceites de los restaurantes? Hasta el momento, nosotros no podemos, todavía no hemos aplicado la encuesta, ¿verdad? El cuestionario que les hablé. Sin embargo, hemos estado observando que hay mucha informalidad en la recolección, sobre todo. El municipio es el que se encarga de los desechos ahora mismo en términos general, y en la investigación, una investigación del doctor Farnón, se logró rescatar de que existen muchos recolectores informales. Sin embargo, concluye el estudio que hay mucha debilidad entre el municipio y estos tipos de recolectores. En nuestra encuesta, en nuestro cuestionario, nosotros hemos elaborado una serie de preguntas, sobre todo a las empresas, en las que están ya, digámosle así, formalmente, para determinar cómo es el proceso de recuperación y el proceso de reciclaje mismo. Hemos utilizado una clasificación, las preguntas están basadas en una clasificación del Observatorio Mundial. Hay varias clasificaciones y una es la del Valdé. Valdé tiene una clasificación que hemos utilizado y que nos pareció más adecuada para Panamá, precisamente, ¿no? No sé si le contesto la pregunta. Sí, gracias. También preguntan, ¿existe en Panamá industrias grandes para el reciclaje y qué productos buscan reciclar estas? Que lo haya grande, no. Por el momento sabemos que de lo que sabemos hasta el momento, de las 7 que hemos contactado nosotros formalmente, son pequeñas empresas. Y una de ellas se encarga más bien de exportar este tipo de residuos. Pero, a ver, de repente, cuando nosotros tengamos los resultados, vamos a tener que dar una segunda vuelta para que yo pueda contestar esta pregunta, ¿no? Pero en lo que se refiere, lo que sí podemos adelantar como conclusión, que es muy incipiente lo que es sobre todo el reciclaje. Sin embargo, la recuperación podemos pensar que es más ardua, y sobre todo, como comenté hace un momento, de aquellas personas pues que tienen oficio de recuperador. Magnífico. Tengo una pregunta de Alex Amaya. En el país, ¿qué velocidad será la óptima para conectar aplicaciones en esta era de pandemia y virtualización, ya que en la actual es pésima? Para cualquiera de los panelistas que desee contestar esa pregunta. Doctor González. Mire, ese es un tema bastante polémico, porque no depende solo de las empresas privadas, eso depende también del gobierno. Más que nada lo que es implementaciones de tecnología de alta velocidad, como lo es fibra óptica. Pienso que para tener una buena conectividad de internet deberíamos estar por lo mínimo unos 50 megas a 100 mínimo, para tener una buena conectividad de internet y que sea simétrica. ¿Por qué razón? Porque si tenemos 100 megas para descargar y solamente 3 para subir o 5, no nos funciona.
Entonces, es un tema bastante complejo y también hay que ver los precios. Ustedes saben que aquí en Panamá el internet no es muy barato, que digamos tampoco. Entonces, todo es un tema que hay que regular y buscar la manera entre un acuerdo, ¿no?, entre la empresa privada y las instituciones que nos brindan los servicios para que podamos tener un mejor acceso. Pero sí, pienso que sí se podría lograr en un futuro no tan próximo, porque esto lleva su tiempo. También hay que buscar la conectividad y ver por dónde pasan los cables fibra óptica, porque ese es otro tema, que los cables fibra óptica alguna vez se pasan por las conexiones eléctricas de Unión Fenosa, ¿no? Y hay que pedir permiso, y hay que hacer un proceso allí, todo eso es un tema bastante complejo, ¿no? Pero sí hay que pensarlo, porque no solamente los niños con las escuelas, sino también está la parte de investigación, está la parte de docentes, la parte de hospitales conectados, la parte científica, todo eso necesita buena conectividad a internet, y en Panamá no lo disponemos. Sí, no quiero ni mencionar la parte de las comarcas. Usted va a la comarca y el internet es muy malo, es pésimo. Entonces, hay que pensar en un futuro, buscar la manera ahora con lo que viene, ¿no?, con la 5G y todo lo demás, ver cómo se puede adaptar un poco más a este tipo de tecnología para tener un mejor acceso. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, solo voy a leer 2 preguntas más de Alexis Jiménez Valdés. Creo que esta es para el doctor Collado. Dice, los sensores que estaban en la imagen que eran 3, y eran las que usted dijo que se crearon. Supongo que él quiere saber qué tipo de sensor es, porque no especifica la pregunta. Ok, bueno, el sensor en sí fue adquirido, ¿no? Lo que creamos fue las placas, los circuitos donde conectamos los sensores, las carcasas que protegían a estos circuitos a través de la impresora 3D. Bueno, para las estaciones internas que medían temperatura, humedad relativa y humedad de suelo, utilizamos un sensor DHT22, que es un sensor bastante, digamos, robusto para ambientes externos, pero a la vez no es muy costoso. O sea que se ajustaba a los requerimientos de nuestro proyecto. Y el sensor de humedad de suelo sí fue un sensor que necesitábamos, un sensor de mejor calidad o de mayor precisión, mejor dicho, que es de la marca Odyssey, que es un sensor bastante utilizado en proyectos de sistema de riego. No sé si esa era la estación que se refería o era alguna otra que tenía en mente, pero eso no lo puse en mi presentación. Nosotros tenemos 2 publicaciones de este proyecto, y si me buscan en Google Scholar, ahí van a ver el título y van a encontrar más detalles del proyecto en sí. Magnífico, doctor Collado. Y la última pregunta es para el doctor Ardínez. De las 7 empresas localizadas, ¿cuántas de estas están en la ciudad de Panamá? Bien, el alcance de la investigación en su momento de la creación de ese anteproyecto fue a nivel nacional, y verdaderamente las que hemos contactado solamente se concentran en Panamá Centro. Y ese ha sido el cuello de botella de la investigación, porque precisamente Basura Cero, donde nos acercamos en 2019, tenía una base de datos, y cuando revisamos la base de datos inconsistente, aparecía, a ver, todas las empresas de una manera desordenada que verdaderamente no sirvió. Y recurrimos luego al MISI para ver si tienen registro, y hasta el momento estamos allí esperando la información. Y verdaderamente, si algunos de ustedes saben al respecto, ¿verdad?, de alguna de estas empresas, nos gustaría mucho que nos lo hicieran saber. En esa etapa estamos, y precisamente con Preal Capítulo de Panamá, ellos también
pretenden ayudarnos a que el número de empresas sea mayor. El micrófono no lo tiene activado. Mayra. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Muchas gracias. Después del doctor Ardines, pues damos por terminado este evento. Agradecemos a todos su asistencia y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde siempre se están actualizando las actividades y oportunidades disponibles que ofrece la CENACYT. Les recordamos que este webinar fue grabado y va a estar disponible en el canal de YouTube de la CENACYT llamado Imagina TV. Agradecemos a todos su presencia. Gracias por las investigaciones, doctores. Gracias, doctor Laguardia. Y que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno. Yes.